Carlos Zapata, el Tapi, pasa del medio siglo. Nació en el arrabal de Zaragoza, en la orilla izquierda, y ahí se quedó, en la izquierda, aunque pasó a vivir a la Magdalena. Vivió la posguerra, pasó 10 años de su vida en Suecia y conoció desde dentro la transición. Hoy sigue siendo libre. ¿Cómo se vivía en los años 40 con 7, con 8 años, con 9? Bueno, es que era todo juego, no teníamos sentido de la gran tristeza, ¿no? Lo triste eran los padres en las casas, ¿no? Ver la pobreza, falta de fuego, falta de pan, falta de arroz, falta de aceite. Lo que sí que había, aunque parezca extraño, había mucho cariño, o sea, era un constante juego, ¿no? Desde que te levantabas hasta que te acostabas. Bueno, yo además, como empecé que no había escuela como ahora para niños pequeños, estabas todo el día en la calle, ¿no? O sea, empezabas a conocer ya los insectos y las lagartijas, las culebras, los peces, las madrillas, el río, el bosque pequeño de chopos que había detrás de una casa de pescadores en el Ebro, sí, hacia el Gallego, ¿no? La casilla de pescadores. Un mundo lleno de fantasía y de erotismo, porque claro, el juego era brutal, ¿no? El que había con las ¿Pero a esa edad? A esa edad ya, sí. A los 7, 8 años, claro, 9. pues en la calle ves mayores, además había mucha picaresca en el mayor, no sé si se guardaba alguna relación con la República, claro, no la conocí, pero era todo muy natural, ¿no? O sea, con la gente, aunque ahora ves que los chicos se besan en un bar, yo veo viejos que los critican, pues para mí no tiene una cosa especial, porque yo he visto ya cosas más serias, ¿no? En el río, en el campo, en las calles, sobre todo en verano, ¿no? Esos veranos de esos calores horribles, ¿no? Pues los chavales se juntaban los mayores y eso era casi una película erótica, puramente erótica. Pero la imagen que tenemos de aquella época, los que somos un poco más jóvenes, es que la sociedad no era permisiva, que los curas, los párrocos hacían informes negativos. Pero date cuenta que todo esto era fuera de la casa, no había nadie. Además, a mí ni me hablaban de religión, ni se hablaba de la guerra. Se tenía todo tapado. Imagino que los padres, como sufrían tanto y habían sufrido, te hablo a partir de los 4 o 5 años, que es cuando tienes cosas más íntimas en la cabeza, ¿no? Pues, te repito, era la tristeza en las caras, pero yo no he sentido más que hambre, es lo único que he sentido. ¿El hambre producía...? Bueno, hay un brasileño que dice que lo más afrodisíaco que existe, posiblemente el que hubiera tanta gente siempre hablando de lo mismo, ¿no? Y la situación, por ejemplo, la masturbación era una cosa más corriente que ahora comprarte un bolígrafo, ¿no? Entonces el personaje del tebeo Carpanta existía, claro. Sí, existía. Lo que pasa es que yo no leía, claro, como yo vine aquí a este barrio a una escuela de pequeño, pero que no era nada, era hacer rayas, hacer tonterías, no aprendías, no, en realidad no aprendías nada, era toda una cosa, no es muy corto de espacio. Y que no había interés, no había ganas tampoco de estudiar. Lo único que querías era jugar, eso es lo que yo tengo claro. ¿Y a qué jugabais? Eran juegos todos. Bueno, el juego, el más peligroso, era el de robar, que te daba unos tiros de sal en el culo, que tenías que ir corriendo hasta el río para meterte allí a poderte quitar al que le ha tocado. A mí no me estuvo una vez, no. Porque la zona mía del arrabal donde yo vivía aquí, la de izquierda, eran todos campos. Claro, también eran pobres los agricultores. Claro, si te los comías ibas 8 o 10. Y aunque solo fuera a comerte 2 manzanas, significaba para ellos claro, más que significaba ahora para un terrateniente, claro, que igual le dice preguntas y pues comerte 2 o 3 manzanas, ¿no? Pero no era robo de delincuencia, no, era robo de hambre, digamos, ¿no? De consumo. Y también era parte de juego, porque eso significaba también peligro, ¿no? Saltar una tapia, que era una emoción, ¿no? Que te temblaban las piernas inicialmente. Porque yo era un más específico que los demás. Había gente con una habilidad enorme, ¿no? Mayores, ¿no? Con 7, 8 años. Una habilidad increíble, ¿no? Que de golpe pues sacaban... Bueno, yo tengo una anécdota de que había uno del barrio que se marchaba con una perra salida y cruzaba el puente como fue el puente de piedra, iba donde venían los carros con las verduras a vender al mercado, ¿no? Entonces tenían la alforja con la comida y siempre un perro. Claro, sí, los carreteros llevaban un perro. Un perrico. Pero este listo, era de origen del sur, listo iba con una perra salida y el perrico pues se ponía muy contento y la alforja que se caía. Entonces yo tenía parte de comer esto, ¿no? Como amistad, pero bueno, yo no era capaz de hacer esas cosas, además era más joven, ¿no?
Lo que lo tengo es muy fijo, ¿no? Como una película surrealista. Me estás recordando un argumento de Buñuel, casi, Puede un ser. Nazarín. La verdad es que yo cuando yo he visto mucho de Buñuel y cuando estuve en Suecia, ¿no? Y también el neorrealismo italiano, pues no me ha llegado a emocionar mucho porque yo he visto tantas películas entre este barrio, la Plaza Jesús, el Arrabal y el barrio del Tercio. Porque el barrio del Tercio se llamaba la parte derecha después del Puente de Hierro. Se llamaba el barrio del Tercio porque había el bandén de enganche aquí al lado. Y venía la gente a apuntarse pues, al Tercio. Entonces mataron el Tercio, no porque había gente del Tercio, que también era un barrio más pobre que el nuestro. O sea, dentro de unas limitaciones de 4 calles, pues había una separación enorme. Y en la misma calle, que es antigua Pilar, ahora Pilar Gascón, era antigua Jorro, pues una casa eran vaqueros, pues eran ya casi millonarios, ¿no? Claro. Pero con una gran amabilidad, o sea, que te daban la oportunidad de darte un poco de leche, al menos a los críos, ¿no? Yo también tenía debajo un tipo que me daba conejo, hasta que la abuela mía dijo, oye, un poco extraño. Yo era un poco revoltosillo y era un matrimonio sin hijos, de tínicos debajo, una parcelica pequeñita, sí, ¿no? Y la abuela dijo, este hombre, ¿cómo a ver qué se pasa? Puede ser capaz de darle tanto conejo hasta a mi nieto, ¿no? Yo soy el nieto mayor de toda una familia de 6 hijas que tenía, ¿no? Es que eran gatos. Y la abuela, pues... bueno, que también es una comida muy deliciosa, más los gatos entonces puede ser mejor que los de ahora, cerraban la vida mejor. Pero ella descubrió que él tenía una conejera, pero se me estaban unos conejos, dijo la abuela, ¿aquí qué pasa? Tapi, tú, claro, a ti te marca los años 40. Sí, me marca. Tu carácter y tu forma de ver la vida es... Pero sin la tristeza que yo he leído en la novelística después de los años 50 o 60 que ha habido. O sea, lo que está claro que es que la represión ha sido brutalísima, como antes digo, del erotismo, pues ha sido un tabú, pero ha sido después lo he notado yo, después, ¿no? Hombre, hay anécdotas y de amigos en común de que en el parque, pues sin besarte, ir de la mano, igual tenías multa. ¿Y en los cines? Bueno, los cines es horrible. Bueno, yo que he trabajado en hostelería, siendo yo ya mayor, yo he visto tener camareros, por ejemplo, había, que no recuerdo ahora, un bar medio discoteca, en la calle 5 de Marzo, que había un camarero especial. Su trabajo consistía en llamar la atención a la pareja que se apretaba más. Luego también sé que has trabajado un poco, pues, has trabajado. Bueno, en realidad, de mayor fama que no he trabajado, pero he trabajado mucho a salto mata, ¿no? Sin ser una cosa obligatoria, ¿no? Lo que salía, siempre. ¿Y pertenece a los años 40 aquella actividad tuya de una casa de citas en la que más o menos pues eras el ayudante, el recadero, bueno, es que en el barrio luego yo pasé, porque toda mi familia vivía aquí, que yo venía, pero yo vivía en la calle Trinidad. Entonces ahí en la plaza con don Juan de Aragón, había 7 casas de puticas. Entonces cuando estás por allí dando vueltas, esto ya es otro barrio, esto es en Magdalena, ¿no? Magdalena hacia Boterón, ¿no? Entonces estás por ahí jugando porque las putas no podían salir, más que el día que iban a mirarlas, que tenían que iban a un había revisiones. O sea, una revisión los lunes, iban en coches de caballos o en taxis casi tapadas, ¿no? Porque se notaba, ahora no se nota nadie quién es... de quién no. Sí. Entonces tenían esa vergüenza de entrar en tiendas. Y te daban una propinica pues para ir a comprarles colonia o comprarles rimen o pintalabios de estas tiendas pequeñicas. Que aún está en la Plaza de la Magdalena, la Flor de Aragón, ¿verdad? Sí. También había una... Los claveles. Los claveles, sí. O inclusive a la farmacia, alguna pastilla o... Sí. No sé, con ¿Y de aquella vida qué recuerdas? Hombre, pero recuerdo igual que la de la esquina del Arrabal, ¿no? Era otra panda también, que aunque aparentemente eran pintas de delincuentes, era toda humanidad, ¿no? Bueno, estaban los macarras, estaban los camareros y los clientes, ¿no? Pero la relación era muy íntima, porque además vivía mucha gente normal, que pasaban por las puertas. O sea, es que una mujer de la Plaza Aso, para ir a comprar, tenía que pasar por el de Juan de Aragón. Y entonces igual, te hablo entre el 56, cuando estaba claro, ante la Constitución Franco, ¿no? Entonces, la mujer lo que hacía de la prostituta, si conocía que salía para pasar al bar y se pasaba ya la llamada decente, igual lo era, pero sí aparentemente, pues es hasta mirar el suelo, ¿no?
Sí. para no tener contacto de vista con... A mí me ha pasado estando yo, pero siendo chaval, ¿no? Y trabajando allí, yo de un amigo allí en el año 48, 49, en un bar, el Quijote, en el Plazazo. Ocurría que yo he salido y me he encontrado con una mujer que tiene una relación bastante agradable y en la calle mira al suelo y no me ha saludado. Se sabían marginadas totalmente. Sí, absolutamente. Ahora no, ahora ya pueden funcionar como les da la gana, ¿no? Y no, la gran tristeza de ellas es que estaban explotadísimas. Está explotada por el Macar, está explotada por la tienda que cobraba más, está explotada por la dueña, porque no cobraban, eran unas chapitas que les daban, ¿no? Con cada ocupación, que ocupar se llamaba irse con un hombre, ¿no? Como vales. Eso, como un vale era una chapita, claro. y valía un 2 reales, una peseta, y les pagaba los lunes. Y había una cocinera que daba de comer, pero claro, fíjate lo que comían. O sea, la vida era muy dura para esta gente, porque dormían allí, comían allí era su trabajo, y salían el lunes para el potro que llamaban. Y el potro era que pasado el paso nivel, había un edificio de sanidad, y el potro es que era poner un potro para mirarles, para el control el sillón ginecológico. Eso era un control. Entonces les daban ya un papelito como que habían pasado control para la revisión, para poder trabajar en esas casas. ¿Qué vida? Hambre, miseria... Pero yo lo que no me explico es que no lo recuerdo todo eso con tristeza. Igual ¿Sí? Sería porque era la juventud o el estar... Mucha camaradería, había anécdotas. Entonces estaba el vacilo de Col, que entraba en una casa, pues yo tenía una casa con 5 amigos, los 5. ¿La tuberculosis? Sí, entraba... ¿Hay nada para hacer estenerías? El padre era practicante, además. Entraba el virus, venía el contagio y morían todos, ¿no? Y el que entraba aquí en el cascajo, pues se enteraba y yo no sé por qué arte de magia, casi un milagro, pues aparecía en el bar un tipo con un poco de chorizo, un poco de jamón, un poco de queso, hasta vino inclusive, ¿no? Y se les llevaba, había mucha atención para el que estaba enfermo. Ponían también las putas, ponían el macarro, ponían sus perricas para poder ofrecer. Y algunos para el vino iban de noche y echaban una cuerda y le subían en una bolsa, no sé si sería... ¿En el sanatorio? Plástico, en el sanatorio. Echaban una cuerda y subían porque había gente que les metía hasta vino y alguna parte de coñac, que era una cosa muy negativa para un hombre que está tuberculoso, ¿no? Pero había, claro, enorme camaradería. Y tabaco. Era la forma de subsistir. Y todavía el que era más pobre era el más ayudado. ¿El más solidario? Sí. Y yo aparezco en la casa de este amigo, se llama José García, Dils. Aparezco que llamo y abre la puerta y me ve. ¡Tape! O sea, no creía que estaba, porque yo le avisaba que iba a salir, pero claro, un hombre con dinero, con cultura, con idiomas, pues se entiende, y con teléfonos. Pero un tipo que aparece allí, y se le presenta a la puerta ya. Entonces mi día era estar una temporada, porque no me había hablado tanto de Suecia, y haber leído con Hanson, ¿no? Hacer un poco el norte, que por fin lo hice, ¿no? Total que fueron pues casi 10 años de estancia allí. Me imagino que para un ciudadano español del año 60 y pocos, Suecia era el paraíso de las libertades, era el lugar soñado, ¿no? Para alguien que amase la libertad, porque para otros era el rechazo absoluto, claro. Yo ya había sido libre, o sea, para mí no fue tanto porque yo no iba con represión, yo no era un hombre que había tenido aquí una vida dura política porque no había tenido una actividad. Entonces, a mí yo lo que descubrí, lo más importante para mí es que yo tengo acceso en la biblioteca, como extranjero, a coger 21 libros, todos los días, gratis. ¿Un máximo de 21 libros? Sí, de 1 a 21. De 1 a 21. Y los tengo en mi casa, yo empiezo a tener una biblioteca en mi casa, que en mi casa no había tenido nunca ni el periódico. Está el Cine Club de la universidad, está el Cine Club de cine aparte, ¿no? De cine comercial. Y aparte mucho cine en la televisión. Y empieza toda historia que yo desconocía, que bueno, con este hombre yo conozco a través también gente bastante culta, españoles ahí. ¿Y aprendes sueco? Pero no mucho, lo suficiente. Es que ¿En inglés o...? No, es sueco, pero es que se habla poco. Yo puedo hablar 10 horas seguidas, pero 10 horas significa 10 años para un sueco, porque es solamente hola, adiós, quieres, yo te puedo invitar, ¿quieres un cigarrillo? Tú me dices sí, gracias, ya no hablo más. Tú tomas el vermú y dices skol,
Pero si dices 3 veces escole, es mucho hablar ya. Entonces yo cuando veo mi necesidad de prescindir, digamos, yo estoy en una fábrica que estoy matado, porque tengo que estar todos los días ahí clavado, ¿no? Pero has trabajado entonces. Sí, claro. Porque hay quien dice que no has trabajado en la vida. Bueno, esa es la mala fama, pero he trabajado. Has trabajado. He trabajado lo mínimo posible siempre, o sea, yo he preferido casi pasar hambre a tener una dedicación pura al trabajo, porque no me enriquecía. O sea, me enriquecía mucho más mentir en el trabajo que tenía que hacer algo y quedarme en la casa con los 21 libros y acudir a un vernissage de algún extranjero o algún español, contactos, conocer gente, cambiar formas de vida, bueno, los latinoamericanos que había mucho, el negro Simón, estaba bastante gente, los brasileiros, los uruguayos, entonces era un mundo que era distinta comida, distinto hablar, distinta lectura, todo era distinto. Los norteamericanos desertores de Vietnam también. Sí, pero esa era gente un poquito gris la que yo conocí, ¿no? Era un poquito gris. O sea, como un latinoamericano, ¿no? Porque más picaresca, más que eran todos los que estaban allí, eran gente bastante culta, ¿no? Eran muy jóvenes además los exiliados, los que se venían de Vietnam a Suecia, ¿no? Venían por la propaganda. Bueno, además tenía poco contacto porque el dólar está desde que existe, manda. Y mandaban aún ellos, aún pobres. Enseguida había un enganche con unas suecas y desaparecían. No tenían en común como teníamos nosotros los latinos, sí. Y hasta indios, y bueno, porque es que es la universidad, había de todas las razas del mundo, ¿no? El caso es que tú en Suecia te haces una carrera sin matricularte. Bueno, me hago una carrera al placer, o sea, a la cultura. A la cultura, bueno, a la cultura. A viajar mucho, con amigos, claro, por eso no puedes viajar, ¿no? Porque yo he hecho, además con el hermano de Emilio, con Rafael, en un coche pequeñito he hecho todo el norte hasta el Círculo Polar Ártico, ¿no? Pero además rompiéndose el coche cada 2 raticos y teniendo broncas porque él comía arroz con plátanos y yo venía de la anchoa, de la morcilla, del tinto, y es una tienda campaña, yo comer un platico de arroz con un plátano pues no era nada agradable. Luego para conseguir una botella de vino pues tenemos que hacer 60 kilómetros con el coche. Es otro mundo. Que es un mundo totalmente distinto. Y claro... ¿Y cuando vuelves a España? Que bueno, es muy fuerte, brutal, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo tengo amigos que están en Suecia con ganas de venir, pero hay un miedo tremendísimo. Porque es que ahí hay mucho confort, o sea, no tienes el placer que tienes en España, pero está todo seguro. O sea, aunque no trabajaras, hay una ayuda, lo tienen muy organizado muy bien para que no haya una protesta. O sea, no llegan a hacerte rico, si estás en el paro quieres ser libre como yo que amo la libertad. Allí puedes estar en la libertad, pero tiene siempre una ayuda económica. Pero la vida se hace un poco gris. ¿Y qué le dices a tus amigos que quieren volver a España? Que no vengan. Que lo tienen mal, Que se queden allí. Sí, sí. Pero es que quedarse es envejecerse como en un ovario materno otra vez. Estás caliente, ¿no? Como estuvieras con tu madre, pero no estás ni con tu padre, ni con tu amigo, ni con el portero, ni con el vecino, porque no hay muy poca comunicación. De Suecia, claro, vienes a una España que desconoces y vendrás colgadísimo. Bueno, yo había estado bastante en vacaciones, ¿no? Pero ya coger la maleta y situarme aquí fue verdaderamente tremendo, ¿no? ¿Y cómo encuentras? Bueno, encuentro un fenómeno maravilloso que lo gestaron Emilio Gastón inicialmente, ¿no? Y lo hizo Clemente. Yo voy paseando un poco aburrido y me echan un grito. Ahora los antiguos espumosos, ese sitio de todo el mundo, ¿no? Y me sientan y me cuentan un poco la idea que tienen, que al final es el Partido Socialista de Aragón, ¿no? Como yo en Suecia había tenido tantas actividades, tantos grupos y con tanta gente, ¿no? Y sabiendo las posibilidades, inclusive hasta las regiones en Suecia, que tienen un dinero para gestar cultura, para enriquecer la región, concretamente pues eso es Skåne, que es el sur de Suecia, donde yo vivía. El fenómeno me pareció muy interesante, muy interesante. Yo, que no me comprometí nunca con nada, por eso pues ser un poco vagabundo, ser un poco bohemio, pues ser trasnochador, me parecía que había que madrugar para ser verdaderamente un militante y un hombre coherente. Claro, o sea, para ser un socialista. Eso, yo me sentía ideológicamente muy con todo lo que es la izquierda, pero un poco gamberrete, ¿no? Para poner un adjetivo un poco negativo. Pero al ver la cosa que era tan seria hacia mí, ¿no? Me empecé a integrar, me empecé a divertirme.
empezó las reuniones medio clandestinas, Pomba iba a la Bordeta, el Cisneros, contra un buen tipo, José Luis Amor, que fue secretario general del partido, estaba Borrás, había un montón de gente, el gordo Dantalán, que era un famoso anarco delicioso, y fue una familia, se gestó una familia. El PSA. Y el PSA. Y fue una maravilla. A romper vino hasta Mario Gaviria, este anarco que tampoco se compromete mucho, y mega fuimos a pueblos, para aquí, con Emilio, con esa cara bondad tan divina. Y dime tú, pregunta. Tú llegaste a ser diputado, candidato a diputado Ahora, del PSA, es ¿no? una media anécdota, había que ir obligadamente, pero como no teníamos gente ni dinero, pues nos dieron 3 pesetas y fuimos 3 parados allá a Teruel a decir 4 cositas en los pueblos, ¿no? Pero con el corazón en la mano, claro. No, el corazón era siempre. Bueno, porque era cara al PSA que el futuro era para Aragón. Hazte cuenta que es que casi 1000 personas entre militantes y simpatizantes, había hasta de Suecia, de América, Latinoamérica, gente muy interesada en el proceso del partido, porque se veía que era una cosa que podía dar un resultado distinto a los demás, ¿no? Porque era gente con poco ánimo de protagonismo, con poco ánimo de hacerse rico en la política, porque mayoritariamente todos tenían su poder ya, ¿no?, profesional. Pero aquello se acabó. Bueno, tristemente, Aquello tristemente. pasó algo. ¿Qué es lo que pasó según Bueno, lo que tú? pasó es que yo como yo no tuve ningún cargo, que era más amigo que militante, ¿no? Y un poco más pirata que ellos, de ser un poco más viajero, ¿no? Ser un poco... tener más psicología, ¿no? En política ibas conociendo en Suecia cubanos, latinoamericanos, que aprendes más, ¿no? Es que existe una convergencia con 4 o 5 de un partido, que Talbada, Descuarter, de Arcebrián, era por otro costado. Eran partidos cristianos, ¿no? De origen Bueno, cristiano, sí, de las juventudes. Bada y una tal Julia de sindical, uno de uso y demás, ¿no? Entonces hizo esa convergencia y como empezó ya alguien a marcharse, ¿no?, a venir menos al PSA, o sea, a desaparecer, digamos, la euforia. Y nadie quería cargos. Claro, tiene que haber un secretario. Se queda presidente siempre el Emilio, pues como el Emilio. Pues ahí lo Gastón. tenemos, eso sí, como para que lo vean, le van su barba, su sonrisa y su bunda, ¿no? Un nuevo Costa, casi. Eso, exactamente. Llenó tiempo para todo el mundo y siempre agradable. También muy bueno siempre. Como cargo. Y luego los demás cargos ya nadie los quería, de los fundadores del partido. ¿Y qué pasa? Que vienen los cristianos, digamos... Sí, de los cristianos, claro, que eran cristianos, y cogen cargos. Con un amigo que vino tarde, que es Santiago Marraco, que es amigo de todos. Pero viene tarde, entonces lo hace secretario, el otro coge... Total, yo no me llegué a enterar mucho, ¿no? Lo que yo supe que cuando hubo una reunión que vino Mújica, pues dijo, esto ya está arreglado. O sea, que estaba arreglado que el PSOE ya desaparecía. Y significaba con el PSOE. Exactamente. Entonces, la gente con amor al PSA empieza a marcharse o a no tener contacto diario con el partido, y entonces pues lo cogen así como puedo coger yo este papel, ¿no? Y dicen, bueno, pues este es el PSA, pues ya lo es. Lo que pasó con el PSP, con el Partido Socialista Popular. Exactamente, lo de Tierno, sí, eso fue la misma... ¿Tierno Galván podría ser comparado con Emilio? Comparado en bondad, lo que pasa que era Tierno, es que tenía más carisma, eso, era un personaje nacional. Pero Gastón podría ser nuestro Tierno Galván. Sí, perfectamente. Yo creo que casi no faltan tan idiotas, ¿no? Porque yo creo que Tierno con su personalidad tiene que haber aguantado un poco más, no haber hecho. Pasa que el fenómeno fue todo tan rápido y salieron como champiñón un montón de gente de Partido Socialista Obrero Español que no se conocían. Bueno, yo estando en Suecia menos, y sin meter en política menos, pero según los políticos activos, ¿no? Pues ¡pum!, salieron... Y tú, Carlos, crecieron. en este momento, Carlos Zapata, Sí, Tapi, ¿cómo ves el momento de Aragón? El momento que hay crisis, bueno, que el momento de hay Aragón una es que crisis de crecimiento, sí. de lo que sea. Bueno, aquí será igual, pienso, tan desustanciado, que esa palabra tan bonita, aragonesa, tan desustanciado como ha sido casi siempre desde que lo conozco después de la guerra, ¿no? Pero aquí lo que ha ocurrido que es un poco a nivel español. Aquí se ha dado una copia de una película mala. O sea, tú que eres profesional, una película que te gusta mucho, pero está rayada y sale la voz distinta, pues te enfadas, ¿no? Claro. Pues el enfado de este país es que han hecho suecos, noruegos,